Vamos a hablar de resistir en lugar de fluir. ¿Esa es la respuesta? Vamos a ver si le podemos dar un significado a la vida. Vamos a hablar de la biología del presente, el libro que escribió junto a David del Rosario. Y sabiendo que solo se vive una vez, ¿cuál es la forma de vivir en coherencia, en sincronía? En estos tiempos, a lo mejor siempre, solo se trató de vivir. Fíjate que el hecho simplemente de que nos estemos planteando esto es revolucionario en sí mismo, porque somos formas de vida. Siempre estamos en esa experiencia de vida. Pero curiosamente hemos inventado una manera muy extraña de vivir que parece que el vivir sea algo ajeno a nosotros, pero es tan simple al final. Sí, se trata de vivir como cuando éramos niños y niñas. ¿Qué hacíamos? Vivíamos. Lo que sucedía lo vivíamos. Nos lanzábamos intrépidamente a vivir lo que fuese. Recuperar ese niño o esa niña interior que en algún momento parece que nos desconectamos, nos desmemoriamos de todo, ¿no? Y vinimos a vivir esta experiencia en esta tercera dimensión y ¡puf! El sistema del afuera nos chupó, nos dejó chupar por el sistema. Sí, y eso curiosamente viene dado por una creencia que nos lleva a percibir un mundo que vemos ahí fuera. Apenas nadie se da cuenta de que la forma en la que nos relacionamos con lo exterior procede de una creencia. Muchas personas piensan que el mundo es así, que uno es uno y el resto es ajeno a uno mismo, ¿no? Y ahí empieza pues todo lo que vemos en nuestra sociedad, todo lo que vemos en nuestra cultura, todo el sufrimiento parte de esa semilla, de esa percepción de separación. Porque creímos un mundo dual, tal vez, pero tenemos que hacernos responsables. Y no voy a hablar del monotema, que ya sabemos que es el monotema del estar guardado. Me quiero ampliar un poquito la banda y entrar en sincronía tal vez un poquito más profunda. Nos hemos resistido, tal vez, creo, por favor corrígeme, a los cambios en lugar de dejarnos fluir. ¿Cómo damos vuelta al proceso? Dar vuelta al proceso es de una simplicidad tan extrema que nos da pánico. Nos da pánico. Sí, porque esa simplicidad extrema viene de la acción de dejar de hacer lo que hacemos. Es así de simple. Pero claro, ¿quién se atreve a estas alturas a dejar de hacer lo que hace? Muy pocas personas. ¿Quién se atreve a dejar de tomar las decisiones que toma a diario, basadas en el miedo, en la desconfianza, en la protección? Apenas nadie. Entonces es simple. Si empezamos a vivir la vida desde el instante presente y empezamos a darnos cuenta que nuestro sistema de pensamiento no es coherente con el presente, no es coherente con la vida, empezaremos a ver también que tiene sentido dejar de llevar a cabo según qué acciones y según qué pensamientos pensamos. Pero hay que pasar por tomar la decisión y ese es el gran reto en realidad. Lo simple se vuelve muy difícil debido a esa toma de decisión. Tienes muchos elogios también, aquí veo, en cuanto a tu guapesa, quiero decirte, dicen que cada día estás más guapo. ¿Será que nuestra costumbre, de la que vamos a tener que salir de alguna forma u otra, cada uno tendrá su propio despertar, o no, es tratar de encontrarle el significado a todo en esta vida, ¿no? Porque es parte de tus contenidos también. Hemos intentado con esta cabecita loca y ese ego dominante encontrarle significado, que todo tenía sentido, que el hacer para el tener tenía un propósito y nos habíamos olvidado de lo más importante, que era regresar a casa. ¿Cómo le quito significado? Tú dices, es lo más fácil. Para aquel que hoy está compartiendo este espacio con nosotros, a lo mejor no lo es. Vamos a allanarle el camino. Sí, se requiere de un pequeño gesto de honestidad con uno mismo y acercarse a un gesto de intimidad con uno mismo, una autoescucha, un mínimo de autoescucha. Es importante para hacer ese gesto que pides,
que nos demos cuenta de que el mundo con el que yo me relaciono, en realidad es un mundo que está basado en los significados que yo le doy. Yo me relaciono contigo en función del significado que yo te estoy dando, pero también con mi sociedad, con mi cultura, con el sentido que yo le he dado al dinero, a la prosperidad, a la abundancia, con el sentido que yo le he dado a la paternidad. Cuando me doy cuenta de que detrás de todo lo que yo represento en este mundo están mis significados, me doy cuenta de que hay una puerta, hay una especie de salida al mundo que veo y parte de nuevo de ese ejercicio de honestidad, de darme cuenta de qué significado, qué sentido le estoy dando yo a esto. Y ese sentido que yo le estoy dando, ¿me aporta paz o me aporta dolor? ¿Me aporta miedo o me aporta confianza? Y que una vez vemos que detrás de nuestros significados está nuestro sufrimiento también, ahí puedo ver con mucha intimidad qué significados yo le doy a este mundo, a mis relaciones o a mí mismo, que me aportan paz y cuáles me aportan dolor. Cuáles me acercan a la libertad de mis significados y cuáles me están esclavizando a seguir manteniendo esos significados. Eso se ve muy claro, pero hay que mirarlo. Cuando recién me resonaron varias cosas, entre ellas una palabra poco frecuente cuando fuimos, y lo voy a decir en lo personal, casi esclavos de un sistema. Nos hicimos los tontos, los dormidos, la mano alzada, a ver quién me ayuda, el ser y el parecer. Y hablamos de la libertad de elegir quién quiero ser. ¡Wow! Y ahí, ¡wow! Un wow gigante. Yo puedo elegir quién quiero ser porque, en definitiva, todos tenemos dotes y talentos, ¿no? Pero es un proceso que hay que comenzar a vivirlo. Y que si no hubiese sido, creo, por como dice mi querido Millo Fiel, por este bendito bicho que nos mantuvo a todos guardados, tal vez hubiésemos seguido en ese piloto automático. Así es, sí, de hecho la vida intenta sacudirnos, intenta despertarnos, intenta darnos cuenta de que sí podemos ser quienes queremos ser en realidad, pero que antes tenemos que darnos cuenta de que estamos siendo ya quien estamos eligiendo ser. Ese ejercicio es básico, es básico. O sea que cuando detrás de todas mis decisiones estoy yo, detrás de mi manera de ver las relaciones estoy yo, detrás de mi manera de entenderme a mí mismo estoy yo estoy tomando esas decisiones. Es cierto que puede ser que sea inconsciente de que estoy tomando esas decisiones, sí, de acuerdo, pero eso no nos quita la capacidad de poder indagar y descubrir ese espacio desde donde yo me presento al mundo de esta manera y cómo detrás de la manera en la que yo tengo de ver al mundo están también mis ideas acerca del mundo. Y que si puedo llegar a ese lugar íntimo, a ese lugar interno, puedo tomar nuevas decisiones, puedo decidir qué representa esto o qué representa aquello, o qué represento yo mismo en este mundo y experimentar el resultado de nuevas decisiones. Al final del proceso, no se trata tanto de intercambiar unos significados por otro, sino de vivir sin otorgar significado a nada, para poder descubrir el significado básico de la existencia realmente. Y esto que parece tan grande y tan abstracto, de nuevo, es muy simple, es presente, es presencia, es existir, es vivir, es descubrir. De nuevo, de niños y de niñas vivimos ahí, estamos todo el tiempo reformulándonos desde el presente y esa capacidad está en nosotros. Es aprender a vivir, para quien aún no lo hizo hasta ahora, creo, en un permanente aquí ahora, que en definitiva es lo único que tenemos, ¿no? Sí, ese es el gran desafío y el gran atrevimiento. Para muchas personas el futuro y el pasado es muy importante, para muchas otras es el presente. Pero más allá de la importancia o del valor que tenga eso, si yo miro dónde está mi existencia ocurriendo, está en este instante. Y los sentimientos que estoy sintiendo son los sentimientos que están vivos ahora, me gusten o no me gusten. Y la experiencia física que estoy teniendo es esta. Si puedo abrirme a vivirla, empezaré a darme cuenta cómo mi experiencia física, la situación en la que me encuentro, mis sentimientos,
mis pensamientos, empiezan a entrar en coherencia, se empiezan a alinear unos con los otros y empiezo a descubrir un sentimiento de ser que a través de la personalidad no consigo descubrir. Sergi, cuando hablo con algunos expertos en neurociencia, me explican que de los 70.000 o 90.000 pensamientos que tenemos al día, yo no soy ninguno de ellos. Es un ego y un cerebro que trabaja. ¿Cómo hago para saber en realidad quién soy? Porque tú me dices que vaya a ese trabajo de investigación. Yo quiero cumplirlo, quiero hacerlo, pero ¿cómo sé cuándo es tiki tiki este o cuándo es este? Es simple de nuevo, es simple. La experiencia es completamente distinta, es completamente distinta. Fíjate que de esas decenas de miles de pensamientos que pensamos en un solo día, muchos de ellos somos nosotros, es decir, el pensamiento que tenemos de nosotros mismos. Pero nosotros, como decías, no somos esos pensamientos. Entonces, si me abro a mirar aquellos pensamientos que pienso, si me abro a mirarlos, si en lugar de dejarme hipnotizado por ellos, si en lugar de intentar pensar otras cosas más positivas, si en lugar de entretenerme con ellos, me doy la vuelta y miro al pensador, empezaré a descubrir la conciencia a través de la cual pienso esos pensamientos. Esa conciencia a través de la cual soy consciente de esos pensamientos y también soy consciente de mis emociones y soy consciente del instante que ocupo, esa conciencia no la pienso yo. Se me da, se me existe, se me ofrece, la disfruto. Muy pocas personas viven afincados o conscientes de ese espacio regalado, de ese espacio de existencia a través del cual yo después puedo pensar. Pero si puedo pensar alineado con esa conciencia, los pensamientos que pensaré no serán personales, no serán separados, no contendrán sufrimiento. Tienen otra experiencia completamente distinta. Se siente porque el corazón se abre. Y en definitiva el camino siempre fue el amor y siempre fue el corazón. Ya me puse romántica, pero no desde otro lugar. No tiene nada de romanticismo. En realidad es amorosamente sentido. Claro, es la pasión de la vida. ¿Qué es la vida sino amor? ¿No? Es esa conciencia que vemos que es regalada. ¿Qué es ese regalo sino un acto de amor de la conciencia que se entrega a sí misma para poder experimentarme como Sergi? ¿Qué es sino eso? Y en este momento, a través de ese regalo que se me ofrece para ser consciente de Sergi, pues curiosamente soy consciente de Alicia también. Por lo tanto, Alicia está dentro de mi conciencia. Si Alicia está dentro de mi conciencia, está siendo totalmente amada por esa conciencia. Y ahí empiezo a descubrir que el amor no es tanto un sentimiento mío personal, sino que es una fiesta de la conciencia, es una fiesta que sucede constantemente y que no solemos percibir porque opinamos acerca de eso. Y con las opiniones de alguna manera nos disociamos de lo que vemos y ahí empieza el miedo. Esa disociación es lo que es el miedo y no nos permite amarnos como realmente estamos siendo amados todo el tiempo. Todos tenemos la misma vida dentro del mismo universo. Eso no cabe duda, no cabe duda. Distintas formas de expresión, sí. Distintos aprendizajes, sí. Pero todos dentro de este instante y todos dentro de este universo. No cabe duda de eso. Eso que decías, tan interesante, ¿no? Hemos aprendido algo que creo que desaprender, como es el camino del Zen, vaciar un poco la mochila con la que venimos cargados, que es el etiquetar, el rotular cada circunstancia, cada persona, cada cosa que pasa por la vida. Tiene que tener como un label que diga, fulanito es así, esto está bien, esto está mal, y ni todo está tan bien, ni todo está tan mal, y salir de tanta marca afloja, ¿no? Sí, porque sin darnos cuenta, en el momento en el que yo pongo un juicio ante cualquier persona, situación, no me doy cuenta de que yo miro a través de ese juicio y que lo que veo es una respuesta a mi propio juicio. Por lo tanto, no puedo ver más allá de las decisiones que yo tomo respecto a lo que veo. Y eso es terrible en el sentido de que no puedo descubrir quién eres si para mí ya eres alguien.
Si tú ya eres alguien que yo he entendido, por el hecho de que eres mujer, por el hecho de bla, 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 ya está. La mente se duerme ahí en esos pensamientos y no se abre a descubrir qué eres realmente o qué es este encuentro realmente. Allí tenías un comentario muy lindo de Mercedes, que no sé dónde está, porque hoy en este nuevo mundo sin fronteras, con este tipo de conexiones, porque además de saber que todos somos uno, lo sentimos, ¿no? Ahí dice Mercedes, observo a mi hijo y me recuerda lo simple que es vivir. Hemos complicado la vida tanto, hasta el Buda parece que lo dijo, ¿eh? En sus últimos momentos, siempre digo esta anécdota, estaban todos sus discípulos, ya Siddhartha, cansado, quería dejar ese cuerpo que le pesaba, aunque estaba muy delgado, y todos esperando la última frase del gran maestro, no, no partas, no partas. Y una última reflexión, y él se dio vuelta y en Pali, bueno, yo lo voy a decir en inglés, pero se dio vuelta y le dijo, life is a joke, life is a joke, la vida es una broma. ¿Cómo la hemos complicado, no? Qué maestría tremenda hicimos. Si hemos convertido la vida en una imagen psicológica humana y pensamos que todo responde a nuestra perspectiva humana de las cosas. Y eso es tremendo porque, de nuevo, no nos permite ver más allá de eso y no nos permite ver, sobre todo, la transparencia de la vida física, la transparencia de este mundo material. No nos la permite ver, no nos permite ver la relatividad que existe y además las posibilidades que existen justo enfrente. Porque como yo opino que esto es así, paso a verlo así, pero no puedo ver la cantidad de posibilidades que hay. Dentro de nuestras sociedades de las que vivimos, las de Occidente, por ejemplo, todas ellas viven dentro de muchas posibilidades. No nos damos cuenta de que nosotros tejemos hechos a medida que vamos concatenando opiniones sociales, opiniones culturales, maneras de ver, que no nos permiten navegar y descubrir qué es ser un ser humano. Yo estoy en plena investigación, no tengo ni idea de qué es ser un ser humano, en todo su máximo esplendor, en todo su lugar universal que ocupa. Entonces, en esa investigación, en el momento en el que yo me detengo y yo ya sé qué es o ya lo juzgo, mi mente se duerme automáticamente y pasa a reaccionar a esos significados. Estamos en permanente descubrimiento, hoy más que nunca. Me gustaría, si me lo permitís, volver un poquito atrás el tiempo. Yo hace muchos años que te sigo, viviendo aquí en este país. ¿Cómo fue el despertar de ese Sergi Torres que hoy todos conocemos? Porque tenía una carrera que nada que ver, tal vez, o mucho que ver, no lo sé, no puedo definir, con lo que hoy haces con tanta amorosidad y hace que tantas miles de personas sientan que tu mensaje les resonó en tal sincronía que pueden pegar su propio salto, pueden encontrar su propio camino. ¿Cómo fue tu despertar de la noche a la mañana? ¿Encontraste, te pasó? ¿Podemos hablar un poquito de eso? Sí, hay un episodio muy concreto que genera una gran sacudida, a muchos niveles, pero sobre todo a nivel de comprensión de la realidad, de la vida, de quién soy como ser humano y de quiénes son los demás. Una gran sacudida. Incluso empecé a percibir el tiempo de una forma distinta a la que yo estaba acostumbrado. Yo la veía lineal, de pasado a futuro, de repente empezaba a tener experiencias de presencia donde no cumplían esas leyes. Esa sacudida me llevó a estar un periodo de 2 años bastante intensos, con mucho movimiento interno, pero luego mi vida se fue acomodando de forma que yo pudiera asumir y asimilar que ya no estaba viviendo bajo los parámetros de los que yo había vivido hasta ese momento, porque el contraste es, vamos a decir, absoluto, es absoluto, porque el sistema de pensamiento que está basado en un espacio tridimensional o en un tiempo lineal es uno, y el sistema de pensamiento que procede, ¿cómo llamarlo?, de algo que no es Sergi, es otra historia completamente distinta. Entonces ahí experimenté todo un proceso que duró unos años. Hubo una sacudida fuerte en un acontecimiento y a partir de ahí distintos momentos de despertar que se fueron acomodando.
O sea que esto no fue algo elegido desde el consciente de las metas que a veces uno en esta dimensión se pone como, bueno, quiero alcanzar este camino, quiero iluminar, por así decirlo. El mío No, fue pero había que pasar la noche oscura del alma, ¿no? sí, de hecho, después, posteriormente, recordé que había una decisión tomada desde mi alma, pero la sacudida está en que lo que despierta es el alma a través de la personalidad. Es decir, la personalidad es superada, pero la personalidad no sabía nada de eso, por eso la sacudida. Pero después sí que pude ver cómo había una decisión de todos los acontecimientos que se dieron de forma tan sincrónicamente magistrales, guiadas por este misterio de la vida, eran impecables, perfectos y muy bien diseñados. ¿Será porque cuando uno se entrega a la trama, realmente todo es perfecto? ¿Vivir en entrega es esto? Así es, y ese es uno de los grandes retos también, ¿no? Abrirse a confiar, lanzarse a estas manos de la vida que te mecen, ¿no? Que te viven, es también un reto por descubrir. Y hoy, cuando mirás hacia atrás en el tiempo y te ves y te sentís, ¿cómo te vivencias? Aún reconociendo que seguís experimentando y no sabés bien qué significa esto de ser humano, ¿no? Sí, me veo igual, la única cosa es que la personalidad es más transparente, es decir, puedo ver a través de la personalidad Ujú. y eso me permite vivir la personalidad desde otro aspecto muy distinto. No es lo mismo vivir la personalidad cuando crees ser solo eso, a vivir la personalidad cuando ves que eso es un aspecto particular de una experiencia de conciencia mucho más profunda. La relación con la personalidad es completamente distinta. Se pierde un poco el sentido de, cuando se vive en entrega, se pierde un poco el sentido de tener estas expectativas tan generadas de lo que los demás esperan de uno. Sí, sí sí se pierde esa capacidad de esperar algo del futuro porque deja de tener sentido. Es decir, no es algo que uno entrene para que no suceda, sino que deja de suceder, porque la mente pierde el interés en el futuro, porque se da cuenta de que el futuro es una imagen creada por uno mismo, el futuro no existe. Entonces la mente empieza a interesarse por el presente, que es donde está la vida, y allí no hay esperanzas, no hay expectativas, no hay deseos, hay descubrimiento, hay suceso, y eso tiene un valor intrínseco. Lo que tú experimentas es lo que tu voluntad está decidiendo en ese instante, ¿no? Uh-huh. Es un renacer a cada instante, porque a veces digo que a este que está acá arriba, a veces solo le interesa, no sé, su propia verdad más que estar en coherencia. Pero estamos hablando de toda una vida en entrega. Y si nos ponemos a pensar, para mí, que personalmente creo en la reencarnación, hemos muerto tantas veces y hemos vuelto otras tantas, que aquí estamos para seguir experimentando. ¿Te parece ahora que podamos contestar algunas de las preguntas que tuvimos a lo largo de estos Claro, minutos? Sí, vamos, vamos claro. con ellas, vamos por ellas. Cada vez, Sergi, más gente está volviendo al origen. ¿Qué crees? Esto lo pregunta Jess Mateo. Claro, cuando hablamos de misterio, vida, conciencia, origen, universo, Dios, amor, eh, arrastramos inevitablemente la concepción intelectual de eso. Entonces, sí es cierto que todos estamos regresando al origen cuando lo vemos desde una perspectiva lineal, es decir, emergemos del origen y regresamos al origen. Pero cuando lo ves desde una perspectiva cercana al origen, te das cuenta de que todo emerge del origen y todo es origen todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, esa perspectiva se transforma también. Ahora mismo estamos experimentando esto a raíz o a través de una conciencia que emerge en este instante del origen. Entonces, sí, siempre y cuando la experiencia del origen sea cercana al origen y a la concepción que el origen tiene,
y no a una concepción intelectual de tránsito o de tiempo, aunque no negaremos que en esta realidad se percibe ese tránsito, se percibe ese movimiento, ¿sí? Ujú. Pero ¿nos movemos como unidad o nos movemos como conciencia colectiva? Claro, para mí no existe la conciencia colectiva, Ahí va. existe la conciencia uno que se expresa de muchas formas. De tantas formas que puede ser que algunas de esas formas de expresión no se den cuenta de que son parte de esa unidad. De ahí la libertad de experimentarnos como queramos. Pero la gran mayoría de formas de expresión de esa unidad son conscientes de su origen, son conscientes de su unidad. En ese sentido, y volviendo a la pregunta anterior, cuando una de esas experiencias de origen despierta su origen, podemos decir que ha regresado al origen, pero siempre estuvo en el origen. Para esta persona regresó al origen, pero desde la perspectiva del origen nunca se marchó nadie. Todo el mundo es consciente todo el tiempo, ¿sí? Wow. ¿Vamos con otra? Adelante. Pregunta Xaviera. ¿Cómo despertar del sueño? Muy bonita pregunta. Pues es muy difícil de expresarlo con palabras, porque es exactamente igual que cuando estás durmiendo en la cama y estás soñando. Hay dos fases de despertar. Hay una fase en la que te das cuenta de que estás soñando, por lo tanto sueñas despierto, y eso es una fase del despertar. El personaje, tú estás durmiendo en la cama y sueñas que estás en la playa. Y ese personaje que tú eres, que estás soñando en la playa, despierta y se da cuenta de que estás soñando que está en la playa. Ese es un nivel de despertar. Luego está el segundo nivel de despertar, que es cuando sales completamente del sueño y desapareces de esta realidad. ¿Cómo se consigue el primer nivel de despertar? Empezando a darte cuenta de que todo lo que nos envuelve en realidad está basado en nuestras interpretaciones, igual que un sueño. Y ahí empezarás a darte cuenta de que no tiene tanta calidad de hecho y de suceso, sino que tiene más calidad de interpretación, igual que un sueño. La segunda fase de despertar te tiene que despertar el soñador, la conciencia que te sueña. Wow. Me gustó mucho además la respuesta. Muy buena la pregunta, mejor siempre Muy la buena la respuesta. pregunta. Sí, y mejor siempre lo nutritivo de la respuesta. Pregunta Mel, si puede Sergi desarrollar lo que él expresa como tiempo esférico. Ok, no es más que una percepción distinta del tiempo, pero sigue siendo una percepción. El tiempo, en realidad, si no se percibe, no existe. Necesita una conciencia que lo perciba para existir. Por lo tanto, podemos decir que el tiempo lo construimos a medida que somos conscientes de él. Si no, no existiría. Una vez dicho esto, hay bastantes, no sé cuántas formas habrá de concebir al tiempo, pero yo conozco solo dos. La del tiempo lineal, que es la comúnmente humana, desde que nacimos, estamos aquí y nos moriremos, pasado, presente y futuro, y luego la esférica, donde te das cuenta de que este instante en el que estamos es presente, y este es presente, y este es presente. Y ya llevamos 3 momentos y los 3 vividos en el presente, y este cuarto también es presente. Por lo tanto, te das cuenta de que todo el tiempo está siendo presente. Por lo tanto, todo el tiempo gira alrededor del presente. El presente es el núcleo, es el centro, y todos los acontecimientos son la esfera que envuelven ese núcleo del presente. Pero todos los instantes convergen en esa chispa de presente. Esa sería una perspectiva esférica del tiempo. Visto desde esa perspectiva, nuestra vida ya ha empezado y ya ha terminado, ya está terminada. Lo único que estamos haciendo es siendo conscientes de instantes de ella, nada más. Es más, yo no tengo una referencia real de si los recuerdos que tengo vienen del pasado o vienen del futuro. Si el tiempo va de atrás a adelante, de adelante a atrás, no tengo una concepción real. Si lo miro ahora, no tengo una perspectiva real, me la tengo que inventar. Parece que viene del pasado y va al futuro porque la percibo así,
porque tomo esa decisión. Pero en realidad, si soy honesto, me la estoy inventando. Pero voy de pequeño a anciano. No sé si es de No, atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. En realidad es cierto. honestamente, si yo tengo una imagen de mí de con 10 años, yo no sé, como esa imagen es presente, porque la estoy viendo en el presente, yo Ujú. tengo un recuerdo de que me tomaron esa fotografía hace 10 años, pero ese recuerdo no me da información veraz de si es del pasado, porque el recuerdo es presente también, yo lo estoy recordando presente. Así que toda la información de la que yo dispongo es presente. Soy yo quien toma la decisión de que esa imagen es del pasado y que el futuro está por venir, pero en realidad no lo sé. De hecho, hay una enseñanza antigua que dice que el ser humano, a medida que avanza por el tiempo, lo colapsa. Por lo tanto, habríamos colapsado todo el futuro porque no lo vemos y estaríamos por colapsar todo el pasado que sí lo vemos y vamos para allá. Pero eso, de nuevo, es otra perspectiva y ¡Wow! otra ¡Qué perspectiva. densidad! Sí, sí, sí. ¡Qué densidad! A, a mí me gusta mucho plantear todas las perspectivas para no aferrarme en ninguna. Porque al final, la perspectiva universal del tiempo es la verdadera. Entonces, lo que yo trato de hacer es mantener mi mente libre de mi perspectiva. Libre de mi perspectiva esférica o libre de mi perspectiva lineal. Entonces, ver el tiempo desde todas esas perspectivas mantiene vivas todas las posibilidades y no me aferra conceptualmente a una. No estructuro mi concepción de la vida a través de una perspectiva concreta. ¡Qué Igual pasa con bueno! la tridimensionalidad. Claro. Sí, sí, es muy Pero saludable, es muy saludable. imagínate que no tener perspectiva en cuanto a ese futuro inmediato que parece que está llegando y que los medios nos venden y que vemos que sucede a través de la densidad de los pensamientos, de las sociedades que colapsan tal vez en su economía, porque hay todo un cambio, pero cuánto más liviano se siente, ¿no? Claro, fíjate que todo el consumismo y todo el sistema capitalista materialista en el que vivimos, toda la confusión se basa toda en un futuro mejor. Toda, toda en un futuro mejor. En lugar de centrarnos en un presente vivido. En lugar de un futuro mejor, un presente vivido. Vivido con todo lo que conlleva. Sí, me siento vacío, me siento abandonado, me siento triste, dolido, frustrado. Sí, me siento escaso. Sí, pero abordemos esto porque está pendiente en el presente para poder experimentar cómo somos creadores de nuestra propia existencia humana. Si yo menosprecio esto y me dedico a obtener relaciones, situaciones, dinero, cosas para llenar mi presente y anestesiarlo, no estaré viviendo, viviré muerto. ¿Podemos un poquito más? ¿Sí? ¿Tenemos un poquito más de tiempo? Vamos Sí, con claro, otras claro. preguntas. Bueno, tengo muchas aquí, pero vamos por quienes se tomaron el tiempo de compartir con nosotros su aquí ahora también, como dice Sergi, en este puente a puro corazón. Dice Yelenia, ¿cómo perdonarse el no haber vivido en consonancia con una misma? Perdonarse del pasado, el perdón. Y ahí vamos. Sí, sí, es una herramienta hermosa, pero hay que mirarla de nuevo allá donde el perdón vive. El perdón no vive en el pasado y el perdón no vive en el futuro. No puedo perdonar un futuro que no existe ni un pasado que no está, no puedo. Pero sí puedo usar el perdón ahora. ¿Cómo uso el perdón ahora? Si me miro a mí mismo, ahora, me daré cuenta de que ahora estoy justo donde está mi vida. Si estoy justo donde está mi vida, tengo la libertad y la suerte, por decirlo de alguna manera, de poder tomar la decisión de vivirla ahora completamente. Si hago ese gesto, ¿dónde está el pasado? ¿Dónde está el remordimiento? ¿Qué peso tiene? Ninguno. ¿Para qué voltearme a reconstruir los recuerdos del pasado y tener que perdonar algo que reconstruyo ahora, cuando en realidad puedo mirarme, ser honesto conmigo mismo y darme cuenta de que ese pasado no me toca, no me está tocando, lo estoy fabricando
y parece que tiene un peso porque yo lo fabrico encima de mí, pero no me está tocando en realidad. Entonces puedo ver ¿cómo lo podríamos definir esto? La lucidez de la mente presente. ¿Cómo mira al pasado y lo reconoce como algo ajeno? Como, no soy eso. No hay nada ahí que perdonar. Esas son ideas que yo estoy pensando ahora. ¿Para qué entretenerme a perdonarlas cuando puedo atender el presente y darme cuenta de que estoy completamente integrado en mi vida? Sería perdonarme en el aquí y ahora. Sí, pero cuando haces ese gesto, ¿qué vas a perdonar? No hay nada que perdonar en el presente. Todo La lo que herramienta, vengo malviviendo de tiempos anteriores, el árbol, la familia, los pesos, las cargas, sí, los pero desamores. ¿cuándo veo yo todo eso? Yo para valorar todo eso tengo que verlo con mi mente cuando, ahora. No es pasado, es presente. Imagínate que yo ayer te dije una palabra fea y me siento culpable por eso. Imagínate. ¿Cuándo estoy recordando yo esto? Ahora. Ahora. El recuerdo es ahora, por lo tanto, el perdón es cuando ahora. Pero es que ahora yo no te dije esa palabra fea. Observa, yo estoy recordando ahora que te dije esa palabra fea, pero yo no te dije esa palabra fea ayer. Yo ahora estoy recordando eso. Me perdono por recordar ese recuerdo, no por lo que hice o por lo que no hice. Eso es muy importante verlo, porque si me doy cuenta de que lo que estoy perdonando es mi acción presente de recordar cosas, ese perdón apunta al presente y me lleva a la libertad de no necesitar recordar más recuerdos que me mantienen atado a una versión de mí mismo, víctima de mí mismo. ¿Me explico? Hay una Sí. pasión ahí, hay una pasión. De hecho, el perdón llevado al máximo exponente consiste en darte cuenta de que aquello que perdonas no existe. Ese es el máximo exponente del perdón. Esa es la herramienta usada con toda la luz que el perdón es darte cuenta de que perdonas recuerdos, no perdonas hechos ni sucesos. Si perdonas recuerdos, estás perdonando al recordador. Yo, ahora, en presente. Y eso es muy poderoso, porque el perdón es instantáneo, ¿no? Y ¿Cuántas liberador. cosas? Totalmente, totalmente. Y si dejo de utilizar el perdón como una herramienta para los recuerdos y todo lo que me habita de ese pasado que ya no existe, comienzo a vivir en un estadio de más gratitud conmigo mismo. Sin duda, sin duda, sin duda, porque emerge, porque esa gratitud ya está allí, ya está. Mira, solo el hecho de existir ahora ya es una fuente de gratitud inconmensurable. Ahora bien, si yo empiezo a tejer mi personalidad en base a recuerdos pasados y yo empiezo a tejer emociones, que inoculo emociones de remordimiento, de resentimiento, de culpa, cuando yo me miro a mí mismo, me veo bajo ese tejido, entonces no puedo sentir agradecimiento, porque hay muchas cosas pendientes ahí todavía, cuando en realidad no hay nada pendiente. Cuando sitúo mi atención de nuevo en el presente, se me devuelve la libertad y el agradecimiento de existir, como el agradecimiento de tu existencia, el sentir que existes. Yo no puedo sentir más agradecimiento que darme cuenta de que existes. ¿Qué otro agradecimiento? Me debería de inventar otro agradecimiento. Por lo que me has dicho antes, ya no tiene sentido. Esto me recuerda, yo no sé si lo conociste, a mi gran querido hermano, maestro Facundo Cabral, un gran artista además, y él tenía algo muy lindo que decía, cuando se iba a acostar, que lo hacía bastante temprano, decía, bueno, muchachos, me voy a ensayar la muerte, porque cuando me levanto, hago como Walt Whitman, me canto y me celebro en cada átomo de mi cuerpo, porque me doy cuenta que estoy vivo para experimentar. Y tú sabes que ese es un ejercicio que hace tantos años practico para no olvidarme que cuando después de ensayar la muerte me levanto ya a mis 63 años, me voy a mirar al espejo, me toco y digo, Gorbato, otro día para experimentar, vamos todavía.
Me parece un ejercicio como muy saludable. Vamos con otra pregunta. Dice, Sergi, ¿has conectado con seres que no son humanos? ¿Existe colaboración con otras formas de existencia? ¿Para qué? Pregunta Leticia. Am, sí, a ver, no suelo responder a este tipo de preguntas porque siempre emplazo la experiencia de cada uno en ese sentido. Pero en mi experiencia es algo muy, muy simple. La conciencia no es propiedad del ser humano, no lo es. De hecho, aquello que da conciencia al ser humano tiene que tener conciencia. Y ahí ya tenemos un ser. Más allá de eso, pues bueno, hay muchas formas de conciencia que se manifiestan en el universo y que todas están apoyando de alguna manera ese origen, lo parezca o no lo parezca. Hay formas de expresión de esa conciencia original, de esa conciencia unidad, están muy dormidas, es decir, que tienen mucho miedo, que no saben que todo el universo les abraza y que forman parte de él y que colaboramos todos. No tienen esa perspectiva. Y en cambio hay otros seres que están muy despiertos y muy próximos, aún teniendo forma, muy próximos a su origen. Entonces, están ahí esas conciencias. Dice Nati, ¿esta vida terrenal es una percepción de una ilusión? Mi respuesta es sí, pero no tiene mucha utilidad porque lo importante es investigarlo cada uno de nuevo. Este tipo de posibilidades tan alejadas de nuestra realidad, entre comillas, más cotidiana, mundana, humana, para mí es muy importante investigarlas e ir adentro a descubrirlas. Ahí es donde te das cuenta, de nuevo, de la transparencia del mundo de que vivimos, te das cuenta de cómo las formas emergen en el presente a través de la conciencia junto a uno mismo. Es fascinante, pero uno tiene que lanzarse a descubrirlo, porque si no se queda en un concepto y lo que está preguntando la compañera no es un concepto, está preguntando por una experiencia. Nosotros nos estamos experimentando y estos experimentos que son Sergi y todas las personas que nos están acompañando, estamos intentando no resistir y sí fluir. En esto, y ahí preguntan que estamos fluyendo, ¿está dando lugar a una nueva humanidad? Vamos a decir que sí. Vamos a decir que es un proceso donde la conciencia origen está despertándose a sí misma a través de todas sus formas. Y nosotros, que conocemos muy bien a la forma humana, la vemos despertar a través de la forma humana. Vamos a decir que sí. No soy muy partidario de entrar en ese tipo de espacios, porque de nuevo desde la perspectiva de origen, puramente, nada se duerme y nada se despierta. Pero desde nuestra realidad humana sí que vemos que hay un proceso y que hay un proceso de lucidez y de luz que está empezando a tomar forma y está empezando a despejar dentro de la mente humana. Nosotros somos un experimento, creo yo, a veces lo digo, esto de ser humanos, que nos hemos creído que la Tierra, este planeta que habitamos, no puede vivir sin nosotros. Sin conciencia a veces hemos sido grandes depredadores de otras especies con las que vinimos a compartir simplemente este tránsito. ¿También estaremos despertando a esta realidad? ¿Que no somos la única especie gobernante del planeta Tierra? Muchos seres humanos ya están despiertos a eso y es uno de los puntos que más sufrimiento genera en realidad. Porque todos formamos parte de este planeta y el planeta forma parte de nuestro sistema solar, y etcétera, 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 etcétera. A mí me cuesta a veces entender por qué nos aferramos a un sistema de pensamiento que lo ve todo dividido
y que no solo lo ve todo dividido, sino que además nos situamos en la parte más elevada de la división, como si nosotros fuésemos no sé qué cosa que no somos. Entonces me sorprende hasta qué punto somos capaces de aferrarnos a un sistema de pensamiento que no solo nos genera sufrimiento a nosotros, sino que genera sufrimiento a los demás terrícolas. Y a otras especies también, ¿no? Porque sí, el mosquito es un terrícola, claro, el caballo es un terrícola, todos somos terrícolas, ¿no? Claro, y las plantas y cómo Sí, claro. las montañas y todo esto. Vamos con 3 últimas preguntas, si te parece. Me gustaría preguntarle a Sergi, ¿todo lo que vemos es un reflejo nuestro que se nos presenta para sanar? Elaine pregunta esto. Depende de nuevo de la experiencia que uno tenga con eso. Cuando yo me doy cuenta de que lo que estoy viendo forma parte de mi interpretación, me doy cuenta de que lo que sucede me devuelve la interpretación y por lo tanto el proceso de sanación, ¿cuál es? Que no devuelva la proyección de nuevo, que deje de proyectar. Esa es la gran sanación. Pero hay muchos niveles allí. Puede ser que la proyección que se te devuelva con el ánimo de aceptarla, de integrarla y de amarla. Pero al final del proceso de nuevo, la sanación está cuando descubres que tu mente tiene la capacidad de no proyectar y solo extenderse. Porque no es lo mismo proyectar que extender. Ese cambio de paradigma mental se descubre a través del análisis de la proyección y asumir que lo que veo ahí fuera realmente no es como lo veo, sino que es como lo pienso. Y ahí está la gran sanación bajo mi punto de vista. Y eso es parte de lo que han trabajado también con la biología del presente, ¿no? Cuán sanadores. Pregúntale, Simo, desde Italia, ¿cómo modifico mis proyecciones? Ok. Hay una posibilidad de modificar las proyecciones, pero es mucho más interesante y muchísimo más satisfactorio vivir sin proyectar. Nosotros estamos acostumbrados a ver la realidad en oscuro, claro, sombra, luz, malo, bueno, negativo, positivo. Entonces, proyecciones negativas, oscuras, las intento iluminar, intento tener proyecciones positivas. Claro que las proyecciones positivas me van a devolver un estímulo positivo, pero sigue siendo mi propio estímulo. Por lo tanto, no me va a satisfacer plenamente. Voy a necesitar más estímulo satisfactorio y proyectar más positividad todavía. Pero si puedo mirar a la vida más allá de mis proyecciones, empezaré a darme cuenta de que mi existencia es plena. Y esa plenitud no es una proyección, es una extensión del ser, es una expresión del ser y de la vida. Ahí está esa integridad. Ahí está esa satisfacción, realización que el ser humano busca dentro de su mente conceptual. Y está muy lejana, creo yo, corregime por favor, a la enorme insatisfacción con la que se vive uno colgado en el afuera, porque creímos en un sistema en el cual a través del hacer, del tener y del parecer, habíamos alcanzado el éxito, la cima, la felicidad. Y un día nos dimos cuenta que allá arriba no había nada de todo eso, ¿no? No hay nada y no hay nadie. Y nadie. Porque ese proceso de elevarse en la cúspide del triunfo y del éxito que uno cree que tiene que alcanzar es un camino egoico de tal magnitud que cuando llegas, la experiencia de soledad y de aislamiento del ego ahí arriba es total, porque además, una vez llegas allí, el esfuerzo que tienes que llevar a cabo para que todos los demás te vean de esa manera Claro. es tremendo, porque entras en una paradoja. Tienes que llevártelos a todos a la cúspide para que vean cuánto estás en la cúspide. Pero claro, si te los llevas a todos en la cúspide, ya no estás solo en la cúspide, los demás te verán de tú a tú. Entonces, hay allí una paradoja muy divertida que si la ves, cesas de hacerlo y descansas y empiezas a descubrirte en la simplicidad de la experiencia humana, que ya conlleva un rol, que ya conlleva un personaje, pero que
emerge de una coherencia y no de un intento de llegar a ser alguien o algo que tú esperas llegar a ser para llenar un vacío que no se llena con una imagen mental, que no se llena con la personalidad. Por eso te decía, fíjate tú, todo viene concadenado muy bien, porque te decía, uno ya deja de tener expectativas en cuanto a lo que los demás esperan de uno, y ese es un peso tremendo, es como, no sé, haber trabajado en medios siempre haciendo cosas para que los demás te quieran, y te das cuenta que todo eso no es cierto, ni los demás te Ya, quieren, ni tú tampoco lo necesitas, porque todos así somos es, uno y todo es el amor. Vamos con la así es. última. Tengo muchísimas, pero vamos. Dice, entonces, pregunta Diana, 38C. Debe ser el departamento o la dirección, no sé. Diana 38C. Dice, entonces, ¿no existe nada relacionado con cargas generacionales ni registros akáshicos? ¿Por qué hay que ser tan conceptual, no? Pero bueno, ahí está la pregunta. No, es Vamos, buena porque nos permite abrir una puerta muy interesante. vamos. Esa energía está allí y se estructura en la forma. Cuando yo expreso mi conciencia en forma de Sergi, repito, en forma de Sergi, Sergi tiene una forma que responde a otras formas. Esa energía se convierte en forma. Una vez visto esto, claro, yo puedo sentir la malla de mis ancestros, la puedo sentir, pero no puedo dejar de verla presente. No la veo en un pasado, ni detrás de mí. Por lo tanto, no está encima de mí, está coexistiendo conmigo. Significa que yo soy todos mis ancestros y mis ancestros soy yo. Ahí hay una integridad y una comunión donde la experiencia de todos ellos suma a mi experiencia y mi experiencia suma a la de ellos. ¿Sí? De nuevo es una perspectiva del tiempo distinta. Esto visto desde la perspectiva de las constelaciones familiares. No sé si había algún otro aspecto de la pregunta. Creo que había dos Registros aspectos. akáshicos y carga Eso es, los generacional, registros los akáshicos. registros. Los registros akáshicos son un aspecto más profundo todavía de la memoria, vista en calidad de luz y energía. ¿Sí? Cuando yo estoy en forma Sergi expresándome, esa memoria puede que responda a la parte más luminosa y más energética de mi ser, que podría ser mi alma. ¿Bien? Entonces, esa malla de construcción akáshica, también estoy en relación con ella y también vibro en onda, porque yo soy una forma de expresión de esa onda. Sin embargo, volvemos a la misma perspectiva que las constelaciones familiares. Todo el constructo mental, todo ese recuerdo akáshico tiene origen en ese instante, en este instante del cual yo también formo parte. Por lo tanto, todas las vidas pasadas y futuras que mi alma pueda experimentar o mi ser pueda experimentar en otros ámbitos del universo, en otras almas distintas, todas conviven en singularidad. Todas estamos en comunicación. Mi experiencia se ofrece a todas ellas y todas ellas se ofrecen a mi experiencia. Es una especie de toroide de movimiento unitario donde en cada una de las experiencias está su centro. Imaginemos que yo me encuentro en el 1723 en Austria y en esa experiencia, ese sería el eje de un toroide donde la experiencia Sergi alimenta esa experiencia y esa experiencia, la experiencia Sergi, igual que a todas. ¿Sí? Es una visión tejida desde la unidad de la malla de memoria, tanto akáshica como registro familiar. Wow. Qué lindo como yo le digo, esta trama luminosa que nos sostiene, ¿no? En la cual cuando te relajas y te entregas, sientes que en este presente, en este continuo presente que ahora estamos compartiendo, está todo bien. Porque está todo bien, ¿no? Sí, porque es presencia. Porque es presencia. Yo, mira, de las pocas cosas que he aprendido en todo este periplo de conciencia ha sido darme cuenta de que las cosas son como son cuando son. No son antes ni después, ni son de otra forma que como son. Por lo tanto, hay una responsabilidad, hay una coautoría, hay una integración allí.
está mi ser allí. Cuando puedo verlo desde esa perspectiva, me doy cuenta de que no está ni bien ni mal, sino que está existiendo, que la existencia está latiendo en este instante. Y ese latir, ahí emergemos. Y eso es de una magnitud, de una belleza tan grande. Y hay un silencio tan grande allí que mi mente poca objeción puede hacer. Y cuando la hace, es tan obvio que no tiene sentido lo que pienso. Es tan obvio que no tiene sentido lo que opino. Es tan obvio que es fácilmente descartable. Pues que vivo, porque hoy, en un mundo que tiene los cielos cerrados y que las autopistas no son transitables, estamos viviendo una nueva realidad y no es en el mundo de la afuera, es una realidad que todos compartimos de una y otra forma. Nos estamos reinventando, reconectando, pues que lo llamen como quieran, tratando de ser nuestra mejor versión para vivir el aquí y ahora. Sí, sí, de hecho es un impulso revolucionario, es un impulso revolucionario. Estamos de alguna manera deconstruyendo mucho de lo que hemos construido, mucho de la complejidad que hemos construido. Y más allá de perspectivas de causas, a saber quién qué, yo ahí no entro. Lo único que puedo tomar y vivir es cómo yo experimento lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, puedo sacar un provecho muy grande porque me doy cuenta cuánto he construido que no necesito. Y si de todo esto renacemos en esa simplicidad, será muy, muy interesante ver cómo empezamos a construir la sociedad ajeno al sistema tan complejo. Y ahí no voy a entrar mucho más. Pero nos vamos más por la parte de otra familia que es como una sangha, ¿no? Como una tribu, claro. Porque además te digo, a mí me ha pasado de experimentarlo, de vivir 3 meses en Córdoba con una pequeña comunidad o en Boulder, en Colorado, y ver, ¡wow! Y uno que vivía, que creía que necesitaba tanto en el afuera, y resumir tu vida a 2 valijas, y encima te parece un montón, porque ocupa mucho lugar los libros, pero ahora los puedes tener en el iPad, y ¡wow! Cuánto menos necesitamos del mundo del afuera para vivir nuestro mejor aquí y ahora. Última pregunta y ya cerramos aquí. Sí, solo una puntualización. Con eso que expresas, en esa complejidad versus simplicidad, cuando vives en comunidad, por ejemplo, con un propósito, con una simplicidad, vinculados a la tierra, te das cuenta de las sinergias y la riqueza que surge. Que a veces te aparece la necesidad y aparece la respuesta inmediatamente. En cambio, en este mundo de distorsión y de despiste, de tantas cosas que aparentemente necesitamos, estamos tan afincados en la conciencia de la necesidad que no nos damos cuenta de que la vida está dando respuesta todo el tiempo a nuestra necesidad humana. Y eso es muy interesante de poder verlo y descubrir. Perdona. No, y todo, al contrario, me nutro con esto y me honro con lo que decís. Y cuando te das cuenta de que no necesitas tanto en el afuera, la madre tierra y las otras especies empiezan a comunicar con uno de una forma que es maravillosa. Yo te digo, he trazado una comunión con unos gansos, me llamaban la gurú de los gansos, que vivían en un lago. Yo dije, nunca tuve mejor honor que la gurú de los gansos. Fíjate que no es lo mismo ser un gus o un ganso para la lengua española que para los argentinos. Un ganso es un tonto, tú sabes. Y yo feliz con mi título. Pero esta pareja de gansos a la que yo alimentaba todas las mañanas, sabiendo que yo me iba, se cruzaron todo el lago de Embalse en Córdoba. Tengo todo filmado, porque digo que a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Se han cruzado todo el lago, han comido, y me han hecho una serenata despidiéndome. Y yo dije, todos miraban sorprendidos, ¿no? La gente de la comunidad. Y la verdad que yo cada día durante esos 3 meses me comuniqué con esta pareja de gansos, que al tiempo, me cuentan ahora con los videos que me mandan, se trajeron una bandada de gansos que azotan la casa de Embalse y llegan y andan por todos lados cantando y dice, te fuiste y llegaron todos los gansos.
pero es que te comunicas de otra forma y la frecuencia cambia. Y como tú dices, ya no es más esto vertical, hay que ensanchar la banda para empezar a escuchar y sentir desde otra forma, me parece, Ya, me ya. parece. Sergi, qué decirte que gracias, 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 gracias a Sara, gracias a Gastón que hicieron posible nuestro Sí. encuentro y el minuto o 2 minutos que nos quedan, por favor, para que vos y a tu manera, con tu mensaje, agradezcas a las más de 553 personas que nos han acompañado en este vivo y verán la repetición a través de aquí y de la radio, que como tú sabes, estamos en época de tornados y huracanes en Miami, Sí, cerradas las calles, me acababa sí. de escribir, no pudieron llegar a la emisora, por ende tuve que armar este pequeño estudio aquí y tú eras nuestra primer salida en vivo. Así que uno propone, el universo dispone y está todo bien. Así es. Gracias, gracias, gracias por esto que estás haciendo también. Y gracias a todos por ese movimiento. Al final es una fiesta, ¿verdad? Es algo, es una llamada del alma a despertar. Y bueno, por un momento yo estoy teniendo este rol que le puede servir a alguien para unirse a esta llamada interna, pero en realidad la llamada es interna, la escucha es interna y la respuesta es interna. Ahí está todo, ahí está todo. Bueno, pues que aquí estuvo todo. Gracias, gracias, gracias. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Gracias, Jersey. Gracias, Alicia. Un beso Chao, grande. Gracias. chao, chao.